Eso fuimos llamados, amén. Bien, gloria al Señor. Vamos a continuar hablando en esta mañana. Venimos en una enseñanza muy práctica que tiene que ver con la función que hace el Espíritu nuestro guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hay una forma como nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios las podemos alcanzar por medio de su palabra, ¿cierto? Lo hablamos, lo repetimos el miércoles. Y vimos quien hace las cosas en nosotros es el Espíritu Santo. Y hasta ahí veníamos bien. Y leímos un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 9, cuando este hombre, su hijo endemoniado, le dice a Jesús: si tú puedes ayudarme, si tú puedes sanarlo, sánalo. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y él le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y de las cosas en la vida que se les expliqué, les he venido diciendo de lo que más sufrimos los cristianos es la incredulidad. Y resulta que la incredulidad, por no tipificarla como pecado, que podría serlo, la palabra dice que desagrada a Dios. No creerle a Dios le desagrada muchísimo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso me ha estado sonando todo el tiempo, porque yo le he dicho: Señor, hay cosas que la palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero saber cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me dice la forma como no pueden recibir las promesas que yo tengo. De las cosas más tristes para mi vida, dice el Padre, porque el Padre tiene emociones y el Padre se entristece. Dice: de las cosas más tristes que yo puedo vivir es que mis hijos no reciban las promesas que yo tengo para ellos. Porque ¿quién padre le gusta que sus hijos sufran? ¿Hay alguno aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguno aquí que le gusta que sus hijos sufran? ¿Cierto que no? ¿Cierto que uno se la bota a todos los hijos, cierto? Uno quisiera que ellos tuvieran todo, vivieran bien, hicieran las cosas. Es decir, que no les faltara nada. No, uno se vuelve un 8. ¿Sí? Hasta los malcría a veces. Imagínense el Dios. La palabra dice que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cierto que sí? Mucho más Dios dará buenas cosas a sus hijos, a los que lo aman. Y entonces Dios dice: pero yo quiero que ustedes sepan por qué lo que yo les he prometido no lo pueden recibir. Y resulta que nosotros queremos seguir viviendo la vida natural que llevamos, aún habiendo aceptado a Cristo. Queremos seguir viviendo esa vida natural, normal. Yo digo: Señor, ¿será que la iglesia no me copia porque piensa que yo soy el pastor y como pastor soy el ungido, y como ungido soy el único que puede tener comunión con el Señor? ¿O es que yo me la paso de noche y de día y orando y leyendo la Biblia? ¿Qué pensará la iglesia del pastor? ¿Qué piensan ustedes de mí? Y que yo soy el único que puede alcanzar las promesas porque yo me meto con Dios, porque leo la palabra. Yo soy el único que podré. Entonces yo le digo: Padre, ¿qué pasa? Entonces me dice el Espíritu, porque el Espíritu nos conoce a todos. Recuerda lo que leímos en Tesalonicenses y en 2 Corintios. El Espíritu nos conoce por medio de nuestro Espíritu. Entonces yo le decía: ¿cómo es la forma que tú, Espíritu Santo, obras en nosotros? Y me dice: a través de tu Espíritu. No, a ver, yo sé que tengo espíritu, que tengo alma, que tengo cuerpo. Soy un espíritu que mora en mi cuerpo, que tiene un alma, ¿de acuerdo? Amén. Pero mi espíritu se ha quedado quieto. Mi espíritu, de las 3 cosas que Dios me hizo, o que te hizo a ti y a mí en el huerto del Edén, de las 3 cosas, que era el cuerpo, el alma y el espíritu, de las 3, la que fue más vituperada fue el espíritu. ¿Sí? Porque el espíritu de Dios salió de la vida de Adán y Eva y quedó el espíritu de Adán y Eva
muerto, dice la palabra, que quedó entenebrecido. Y si sale el Espíritu de Dios, ¿quién entra? ¿Quién viene a morar a la vida del hombre? El espíritu de Satanás. Maldad, matar, robar y destruir. Entonces la gente se pregunta por qué tanto problema, por qué tanta muerte, tanta violencia, por qué tanta guerra. Pues porque en el espíritu del hombre, es más, el hombre ya no tiene espíritu, está muerto. Ya quien está obrando es Satanás a sus sentidos. Pero una vez Jesucristo viene y restaura ese principio en nuestras vidas, que es la vida de Jesucristo, pues nuestro espíritu vuelve y toma vida, nace de nuevo. Esa palabra nacer de nuevo significa que otra vez empieza la vida de esa persona. Es decir, que el espíritu vuelve a restaurarse, pero ¿en qué condición vuelve a restaurarse? Vuelve a restaurarse en una condición espiritual con Dios de vida, del espíritu. Pero la mente del hombre está cargada de toda la basura que Satanás le metió. Entonces el espíritu del hombre entra en un conflicto entre lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en él y lo que él sabe en su mente. Y ahí es donde viene la incredulidad. Ese es el juego de la incredulidad. Lo que ocurrió con Adán y Eva, que fue incredulidad, es el juego que se viene a jugar acá. Pero bien, avancemos. Entonces, en ese orden de ideas, el Espíritu Santo, para que pueda obrar en nosotros, para que nosotros podamos conocer la verdad de Dios, conocer la respuesta de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu del hombre, tiene que estar fortalecido. ¿Y cómo se fortalece el espíritu del hombre? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y así no más? No, con la palabra también. Porque el Espíritu Santo le dio vida, pero ahora toca formarlo. Dios le dio vida a cada uno de los que estamos aquí. Una vez fue embrión, feto y nació, ¿verdad? Le dio vida. Pero de ahí en adelante el Espíritu Santo no vino amamantando. ¿Quién lo amamantó? Fue la mamá. Y si no le daba leche, ¿qué pasaba? ¿Qué va a pasar con un niño que no recibe alimento? Se desnutre y se muere. Cristiano o no. Porque esa es la naturaleza física del hombre. Y esa es una función que Dios le entregó a la mamá, no al Espíritu Santo, amamantarlo. Y el Espíritu Santo lo hubiera podido amamantar también, obvio, porque el Espíritu Santo es vida. Él hubiera podido, incluso, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Pero la función natural que Dios dejó, ella es la que tiene que hacerlo. Pues bien, tú eres la mamá del espíritu, de tu espíritu, que tienes que amamantarlo. ¿Para qué? Para que crezca o fortalezca. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Punto. Porque el Espíritu Santo de Dios viene y trabaja sobre tu espíritu con la palabra que tenga en él. Si no tiene palabra, no puede trabajar. Si el espíritu nuestro espíritu como hombres y mujeres, si nuestro espíritu no está fortalecido, dice la palabra, no está creciendo, nuestro hombre interior se está desarrollando y creciendo cuando nuestro hombre exterior, dice la palabra, esté decayendo. Si nosotros no lo hacemos, nuestra vida no va a tener el resultado que tiene. Veíamos la función de la intuición, veíamos la función de la... ¿Cuál era la otra? Son dos. La primera es la conciencia y la segunda la intuición. Vimos de qué funciona la conciencia. En el espíritu del hombre se debe desarrollar por medio del Espíritu Santo la conciencia, para que el hombre pueda entender lo que tiene que hacer conforme a la palabra. Y si lo que está haciendo va conforme a la palabra o no va conforme a la palabra. La intuición lo lleva a ver las cosas en el espíritu, el sexto sentido del espíritu. Y la intuición lo lleva a que él pueda creer mejor y mucho más en la palabra. La intuición fortalece la fe. Escuchen, la intuición es la que fortalece la fe, porque la intuición te marca un camino conforme a la palabra.
La conciencia te dice que lo estás haciendo mal. La intuición te dice qué es lo que debes hacer. Cuando tú haces las cosas a tu manera, la conciencia te dice, así no es. Pero cuando tú estás caminando, la intuición es la que te dice lo que tienes que hacer. El cristiano no fallará si utiliza la intuición para caminar. ¿De acuerdo? La intuición es como un discernimiento, como un entendimiento del espíritu para saber por el camino que tenemos que ir. Y aún así, muchas cosas mucho más fuertes dentro de ese ámbito de intuición opera el espíritu también a nivel de la profecía. ¿Sí? Las personas que tienen el don de profecía que se han desarrollado utilizan mucho esa área de su espíritu conectada con el Espíritu de Dios. Saber qué es lo que quiero conforme al Espíritu viene de allí. Saber que muchas cosas que yo puedo hacer, las puedo hacer en el Espíritu, vienen de allí. Pero también el Espíritu dice, te puede decir, ten cuidado porque va a ocurrir algo que tú no tienes por qué vivir. Y te libra de cualquier mal. La palabra dice que Él te librará de todo mal. Dios te libra de todo mal. Te libra en presente o te libra con intuición para que no caigas en ese momento. ¿Sí? El Señor te libra si te equivocas cuando firmas un contrato mal y te va a doler muchísimo. Pero también te puede decir, no firmes ese contrato porque eso te va a ir mal. ¿Sí? Bien. Pero estamos viendo en esta hora la comunión, porque son las tres funciones del Espíritu. Conciencia, intuición y comunión. Y la comunión, yo les decía que la había dejado para el final. Bueno, parte de lo que tiene que ver con la intuición es la unción, ¿no? Dentro de el área de la intuición está la unción. Pero en esta hora nos vamos a centrar en la comunión. Y la comunión tiene que ver con unas áreas de nuestra vida, o un área de nuestra vida, en la que nosotros debemos hacer como verdaderos adoradores. Es la que tenemos que vivir como verdaderos adoradores. La comunión es estar en común acuerdo con alguien, la común unión con Dios en su palabra, en sus pensamientos. Comunión es una común unión, ya lo habíamos hablado. Y la común unión entre dos o más cosas en las que se tienen en común. Tú y yo tenemos en común la vida de Jesucristo, ¿cierto? Porque tú crees en Jesucristo y yo creo en Jesucristo. Nuestra comunión al estar aquí es porque creemos en Jesucristo. Se llama comunión, tener una común unión entre un concepto. Estuvimos hablando de los temas del Espíritu basados en la palabra y tenemos que nuestra comunión tiene dos formas, dos focos, dos fuentes o dos aspectos fundamentales, que una es la comunión con Dios por medio de su Espíritu y es la comunión entre los hermanos. Entonces, todo lo que hemos visto antes implica que nuestra vida debe de entrar, nuestro espíritu debe de tener una completa comunión con Dios. Y cuando yo hablo de completa, es porque la comunión tiene diferentes pasos. Y el primero es el de la salvación. El primero es la oración de fe, en la cual yo me reconcilio con Dios y establezco nuevamente mi comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Recuerde que una cosa es la relación y otra la comunión. La relación es el apellido que tiene un hijo en su casa. ¿Sí? Mi hija es Daniela Murcia y ella nunca dejará de ser Murcia porque esa es la relación de familia en la que tenemos. Yo siempre seré de la familia de Dios porque mi padre es Dios y pertenezco a su familia. Pero yo, o en el caso de mi hija Daniela, ella si no quiere no charla conmigo, si no quiere no habla conmigo, si un día quiere se va de la casa y no vuelve a mi casa. Seguirá siendo mi hija, pero no tiene conmigo ¿qué? Comunión. Solamente tiene un vínculo de relación, pero no de comunión.
Y es lo que nosotros en el pueblo de Cristo nos hemos olvidado. Nosotros hemos aceptado a Cristo y muchos de nosotros entendemos que por gracia somos salvos y hemos recibido y alcanzado la salvación, y en muchas cosas procuramos hacer las cosas que queremos, entre otras, si queremos tener comunión con Dios bien y si no, no. Porque la comunión con Dios, el cristianismo a veces se vuelve de moda. Es que ir a la iglesia no está de moda, es que ir a la iglesia hace mucho no es bueno, es que orar no es bueno, es que ayunar no es bueno, es que ayunar en verdad no es lo que la iglesia dice, es que orar no es lo que se predica, es que eso no importa, cada uno guárdese su concepto y trate de establecer la mejor relación que tenga con Dios a llevarla a una comunión perfecta. Pero la comunión implica una continua comunicación. Entonces el elemento fundamental de la comunión es la comunicación. La pregunta es: ¿qué comunicación tienes tú diaria con Dios? ¿Qué comunicación tienes con el Espíritu Santo de Dios? Tu espíritu tiene cómo comunicarse con Dios. Tu espíritu tuyo, no el Espíritu Santo. Tu espíritu tiene cómo establecer una conversación con el Espíritu Santo de Dios. Si las oraciones con el Espíritu Santo y las conversaciones con el Espíritu Santo son legales y la legalidad está basada en la palabra, ¿tú tienes cómo conversar con Dios? ¿Cómo conversar con el Espíritu Santo? Bien, escucha. Steven es el Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque es una verdad. Entonces, él tiene el Espíritu Santo de Dios. Bueno, pero supongamos en este momento estamos haciendo un ejemplo. Él es el Espíritu Santo. Y yo soy César. Y así ya Él está en mi vida. Pero yo debo tener conversación con Él. Debo tener una comunicación con Él. ¿Por qué tengo que tener una comunicación con Él? Aun cuando Él sabe lo que yo necesito, y aun cuando Él conoce mi corazón, Él necesita tener una comunicación conmigo. Y esa comunicación se traduce en comunión. Porque Él quiere que yo exprese desde mi ser lo que yo siento por Él. ¿Está bien? No paso a mi esposa acá para hacer el mismo ejercicio de novios. Dejámosla ahí. Pero cuando ella estábamos de novio y aún ahora de casados, nosotros nos sentamos y nos comunicamos de las cosas que nos gustan y no nos gustan, de los sueños que tenemos y de lo que queremos hacer. Porque nuestra relación, porque ya somos uno solo, ella ya pertenece a la familia Murcia y yo a la familia Chiriví, ya somos de la misma familia, necesitamos tener comunicación para establecer una correcta comunión. ¿Sí? Ella no puede andar por su lado y yo por el mío, porque un día de estos vamos a andar en contravía y vamos a despedazar nuestro hogar. Debemos establecer una comunicación juntos para que la comunión surta el efecto de lo que la palabra habla, del acercamiento y de la intimidad con Dios. Entonces me adelanté. Yo me acerco a ella en comunicación y ella se acerca conmigo en comunicación. Y ahí entendemos los gustos de cada uno, las necesidades de cada uno. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. La forma como nosotros nos acercamos al Espíritu Santo es de varias maneras. La comunicación que tenemos, la tenemos de diferentes maneras. La hacemos en oración, en nuestro lugar de aposento de oración, nuestro cuarto de guerra, como le llaman por ahí. Ahí lo podemos hacer, pero también lo podemos hacer en todo momento, porque la palabra de Dios dice que debemos orar en todo momento y en todo lugar. Es decir, que si yo voy en mi carro, allí puedo orar. Si yo voy en el bus, allí puedo orar. Yo voy contándole al Espíritu Santo. Yo me voy, ahora que la entrada a Bogotá está tan complicada,
con tanto trancón, yo llevo 1 hora en mi carro para caminar 10 kilómetros y ahí voy en comunicación, voy contándole al Espíritu Santo. Entonces yo pongo en caso que él vaya al lado, lo voy manejando y él vaya al lado y comienzo a contarle y a decirle por qué ese versículo dice eso, porque yo quiero entender la palabra como él lo dice, y es decir, que inspiró la palabra. Por lo tanto, si yo no le pregunto nada de la palabra a él, es porque no la conozco. Entonces estoy teniendo un problema. Es que en mi relación de hijo no conozco mis deberes ni mis derechos. Tengo una relación, soy hijo de la familia de Dios, pero no sé que tengo deberes ni tengo derechos. Y cuando uno tiene deberes, uno necesita explicación. Y cuando tiene derechos, necesita que le expliquen cómo adquirir esos derechos. No, yo tengo derechos a llevarme esta torre o el carro de mi casa. Entonces mi hija, no, yo tengo derecho porque yo soy su hija de llevarme el carro de la casa. Yo le digo, hijita, sí, tú tienes derecho de hacerlo y lo puedes hacer, pero tienes que tener un pase, tienes que haber conducido, tienes que conocer las señales de tránsito, tienes que conocer muchas cosas, ¿cierto que sí? Para poder acceder a ¿qué? A ese derecho o ese beneficio o esa promesa. En mi casa hay 20 carros. Yo tengo 5 hijos y mis hijos pueden usar los carros, pero hay unos deberes y hay unos derechos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y qué hay que hacer? Y esa es la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Yo cómo puedo recibir la promesa que dice la palabra? Yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo cómo recibo la promesa. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué condición debe de tener? Y mire, muchas de esas cosas el Espíritu Santo te las responde en tu diario vivir. Muchas de esas cosas el Espíritu Santo te las da a conocer por la revelación del Espíritu y de la misma palabra. Pero yo tengo que tener un acercamiento. ¿Quién? ¿Yo? No, mi espíritu. Mi espíritu, el espíritu del hombre, tiene que tener un acercamiento al Espíritu de Dios. Pero pastor, ya el espíritu del hombre está ligado con el Espíritu de Dios. Sí, correcto, como tú eres González, Liliana es González, pero Liliana no habla con el papá y la mamá. No sabe qué beneficios y qué derechos tiene en la casa González. Y ella no puede llegar ahí y decir, bueno, voy a llevar esto porque es mío, porque papá le va a decir, no, esto si usted quita eso de ahí, no hay que caer la casa. Entonces tiene que conocer cómo opera la familia. Nosotros, ¿cómo conocemos cómo opera la familia de Dios? Por medio de nuestro espíritu renacido, ligado al Espíritu de Dios. Usted dice, uy, no, pastor, pero tanta vuelta para poder recibir una promesa. Así es. Si usted no quiere, tranquilo, siga como va. Porque es que Dios es un Dios de orden. Ahora, no es tan complejo, ni tanta vuelta hay para recibir las promesas de Dios. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tiempo para acercarnos a Dios. No lo tenemos. Nosotros no queremos dedicar tiempo para alimentar nuestro espíritu. Les he dicho, alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestra alma, pero nuestro espíritu no lo queremos alimentar. ¿Y qué es lo más importante en la vida del cristiano? El espíritu. Mira, ¿por qué no hay cristianos? Voy a dejar ese lado. ¿Qué pasa con la gente del mundo? La gente del mundo estudia, se prepara, hace muchas cosas para sus cargos, para la política, para la ciencia, para la tecnología. Son duros, se la pasan estudiando y estudiando, alimentan su alma en su razonamiento para ser más poderosos. Porque recuerda que el espíritu de Grecia, la sabiduría y la ciencia en el mundo es un poder. Y así como Egipto, hay príncipes de Egipto, hombres ricos, poderosos económicamente, también hay príncipes de Grecia y príncipes de Babilonia, es decir, sabios, científicos y otros que son faranduleros, fafarraneros, que son los de Babilonia. De todo hay príncipes de todo. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que ellos alimentaron
esa área de su vida para ser fuertes. El que es artista tuvo que ensayar mucho, cantar mucho, tener buen arte para hacerlo. Yo admiro mucho al pintor Botero. Él pinta unas esculturas raras, pero para el mundo es arte, y él tiene una forma de hacer un arte particular, diferente a todos los demás, y es un hombre dedicado a su arte. Y usted lo ve en las grandes academias culturales, en las escuelas de arte. Es un hombre preparado para el arte. Yo admiro al doctor Patarroyo con la ciencia. Es un hombre de ciencia, es un hombre que conoce muchas cosas, ¿cierto? En algún momento admiré a sabios, pero en el espíritu, ¿a quién? ¿Qué hombre como Jesucristo al que yo admiro? Un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre entendido en toda palabra espiritual, porque tenía comunión con su Padre, mucha comunión con su Padre. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 32, dice: porque el perverso es abominación a Jehová, mas la comunión de Jehová, su intimidad es con los rectos. Y recto no es portarse bien, recto es caminar conforme a la palabra. Es lo que nosotros tal vez no entendemos. Ser recto no es portarse bien. Ser recto es hacer lo que Dios dice en su palabra. La palabra dice que Él busca adoradores, es decir, hombres rectos, hombres y mujeres rectos, que caminen en su palabra. Él busca adoradores que le adoren en espíritu primero y en verdad. Porque la rectitud nace del espíritu. El caminar en la palabra nace del espíritu. Ser personas del espíritu es ser personas que quieran conocer la palabra. Es personas que quieren agradar a Dios. Es decir, creer lo que la palabra dice, porque siempre es imposible agradar a Dios. Entonces, una persona recta es aquella que Jehová tiene comunión con ella. Y mire algo maravilloso, que cuando tú caminas en la palabra, crees en lo que Dios dice en su palabra, Dios te llama su íntimo. Su íntimo. Y usted sabe que una cosa es una comunión, una comunicación o una comunión normal, y otra cosa es una comunión íntima. Una cosa es una relación normal y otra cosa es una relación íntima. Porque en la relación íntima es que hay fruto. Toda relación íntima tiene un fruto. Y la palabra dice que Dios tiene comunicación con los rectos. Y es una comunicación íntima. Es decir, una comunión que va a dar fruto. Eso me encantó, me dio gozo. Entonces, en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Entonces, ¿cómo tenemos la comunión con Dios? Cuando andamos en luz. ¿Qué es andar en luz? Hermana Luz, no es con usted. ¿Qué es andar en luz? Andar en el Espíritu. Si andamos en luz, es andar en el Espíritu. Pero andar en el Espíritu implica nuevamente la guía. Por eso el Espíritu dice: Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que Dios envíe el otro Consolador, porque Él os guiará a la verdad. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Punto. La comunión no es tinieblas, luz. La comunión es luz, luz. O tiniebla, tiniebla. Punto. Por eso las personas, cuando están desviadas de la palabra, tienen mucha comunión con los que andan desviados. Sí, o sea, hay gente desviada con un concepto y anda muy incómodo. Es que lo que dice fulano, yo estoy de acuerdo. Claro, porque esa es su comunión de tinieblas. Y siempre va a pasar lo mismo. En 1 de Juan 1:6, antes dice:
Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, usted no ha escuchado mucha gente hablar de la vida del Espíritu y de la comunión que tiene con Dios y su espiritualidad, pero a la hora de ver sus frutos están completamente desviados. Es mentira. Tener comunicación con Dios no es andar en tinieblas. Andar en tinieblas es andar en error, para que ustedes entiendan. Andar en tinieblas, uno puede tener tiniemblitas en muchas áreas. Hay áreas en las que no hemos entendido lo que Dios quiere hacer. Hay personas que tienen tinieblas con la salvación porque todavía piensan que su salvación se pierde. Hay personas que tienen tinieblas con el matrimonio. Hay personas que tienen tinieblas con el dinero, en la parte económica, con los diezmos, las ofrendas. Tienen tinieblas. Y eso habla como si supieran, como si fueran dioses. Hay personas que tienen muchas formas de hablar en el mundo cristiano, pero cuando uno los escucha hablar, uno dice, esa persona tiene una mano de tinieblas en su vida en esa área. Entonces las tinieblas están encaminadas a la verdad de Dios en nosotros. Andar en tinieblas no es estar en el mundo. Andar en tinieblas es no conocer la verdad de Dios en relación a un asunto en especial. Esas son las tinieblas. ¿Y en cuántas tinieblas estamos nosotros andando de tal manera que muchas veces no podemos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros? Andar en la luz es andar en el Espíritu. Andar en tinieblas es no hacer la verdad, es no tener comunión. Es muy fácil no tener comunión. Muy fácil. Es fácil usted dejar a Dios a un lado, es muy fácil en que Él tenga una cita con usted todos los días y usted no lo atienda. Eso suena muy religioso. Pero nuestra comunicación ante Dios es hablar con Él. Y nosotros a veces estamos tan ocupados que no queremos hablar con Dios. Dios, no, yo ahorita estoy ocupado. Yo tengo que madrugar. Yo tengo que trasnochar. Yo tengo mucho trabajo. Yo estoy ocupado. Señor, ahorita me atiendo. Yo sé que tengo que ir a la iglesia. No, comunión no es ir a la iglesia. Eso no es comunión con Dios. Comunión con Dios es tomar tiempo de tu tiempo y hacer un alto en tu vida y decirle, Señor, sé tú el que guía mi vida. Yo quiero darte mi tiempo para meditar la palabra, para ser un verdadero adorador. Adorar no es cantar. El verdadero adorador no es aquel que se la pasa con las manos arriba cantando. La palabra adoración tiene otro concepto. Dentro de 8 días lo vemos. La palabra adoración tiene otro concepto. La adoración es un olor fragante delante de Dios. Y los olores fragantes delante de Dios no son solo alabanza, también es nuestro diario vivir. ¿Cómo se establece la comunión? Entonces, la comunión íntima es con los rectos, íntima. Es decir, con los que andan en la palabra. Te voy a decir algo, la intimidad es lo mejor que puede existir en el mundo, la intimidad. Los que somos casados sabemos de qué les estoy hablando. ¿De acuerdo? La intimidad es algo maravilloso, maravilloso. Pero la intimidad con Dios es súper maravillosa, porque allí Dios te da paz. En la intimidad Dios pone consuelo, en la intimidad Dios revela la palabra, en la intimidad Dios habla a tu corazón, en la intimidad es cuando Dios toca tu corazón, toca tu espíritu. Nosotros a veces necesitamos fortalecer nuestro espíritu, no sabemos cómo. Saca tiempo para meditar en la palabra, lo que dice la palabra. Si tú sacas tiempo para entender qué dice Dios de la circunstancia que estás viviendo, va a ser mucho más fácil que tú la puedas resolver. Pero la comunión te lleva a una fe perfecta.
Porque en la comunión es que conocemos a Dios. En la comunión es que entendemos el corazón de Dios. ¿Cómo se establece la comunión con Dios? Entonces, la establecemos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nunca tocará tu mente. Entre tanto, tu espíritu no la toca. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no puede transformar la mente de las personas del mundo? Porque no la puede tocar. ¿Por qué puede tocar nuestra mente? Porque la toca por medio de nuestro espíritu que ya ha sido restaurado, que ya ha sido regenerado. No, pero si Dios es el Todopoderoso, sí, claro, Dios hubiera podido coger a Satanás y haberlo pisado como a una cucaracha para que Jesucristo no subiera en la cruz del Calvario, pero no lo hizo con justicia. Por lo tanto, el único que puede transformar la mente del hombre cristiano, es el Espíritu Santo de Dios por medio del espíritu del mismo hombre. Proverbios lo dice. Recuerden que lo hemos estado estudiando. Proverbios 20:27. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de su corazón. Y recuerden que el miércoles pasado también estuvimos comparándolo contra Romanos 8:26. En Romanos 8:26 dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Entonces aquí viene otro misterio. Nuestra comunicación con Dios no es tan eficiente porque el Espíritu no nos ayuda si nosotros no pedimos esa ayuda. Dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debemos. La palabra forma parte de la comunión. Es la esencia de nuestra comunión con Dios, es la palabra de Dios, su palabra. Pero la oración tiene un efecto que yo todavía no lo entiendo, pero por fe lo creo. Porque la oración del justo puede mucho, la oración eficaz mueve muchas cosas, orar sin cesar, dar gracias a Dios. Hay mucha gente que dice que ¿por qué hay que orar tanto? Es que yo no lo digo por mí, lo dice la Biblia. Si yo no oro, pues no sé qué vaya a pasar. Y en los tiempos que yo he tenido de oración con el Señor he encontrado muchas cosas que entendí y por eso oro. Porque no las entendí en mi vida cotidiana, no me las pudo explicar el mejor maestro. Las entendí estando en oración y el Espíritu trajo la palabra que yo estaba leyendo y me dio la revelación de por qué Él quería que se hiciera eso allí. Y dice que no sabemos orar. Significa que la oración, como parte de la comunión con Dios, palabra y oración forman un equipo de comunión en mi espíritu para poder yo entender muchas cosas del Padre. Dice que no recibimos porque no oramos como debemos. Entonces, ¿qué es orar como debemos? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero tiene un contexto mucho más profundo. La oración es parte de una vida íntima con Dios. ¿Se sabe de las cosas difíciles en una relación matrimonial en la intimidad? ¿Tú sabías eso? ¿Cierto? ¿No sabían eso? Vale. De las cosas más difíciles en una relación matrimonial es la intimidad. Ahora les voy a contar de las cosas más difíciles de la intimidad con Dios es la oración. ¿Quieren que les diga por qué? Porque si yo les digo que con sinceridad y con el corazón alzan su mano, ¿a cuánto les gusta orar? Yo creo que no a todos les gusta orar. Y la oración tiene un tinte al parecer religioso para muchas personas, pero es un secreto de vida que solamente yo puedo decir lo que el Padre y yo conocemos para mi vida. Yo no sé si usted puede decir que usted y el Padre, por medio del Espíritu, conocen para qué sirve la oración. Y yo sé por qué oro, para qué oro y cuándo oro. Para mí la oración no es un deporte favorito que voy y lo hago a cualquier hora. Para mí la oración tiene una forma, un estilo y un resultado.
Porque para mí, la oración forma parte de una de las cualidades de la intimidad con Dios. Por lo tanto, cuando uno intimida, no lo hace públicamente. Uno intimida de manera privada. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo se desarrollan tus oraciones? ¿Hacia dónde va el sentido de tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Por medio del Espíritu Santo y de nuestro espíritu podemos entrar en conexión con Dios. Se llama comunión, pero esa comunión que la hace el Espíritu debe de tener una comunicación. Por eso dicen que no sabemos orar, porque no sabemos orar como debiéramos. Dicen que, y por eso, entonces en nuestra intimidad, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Miren, se vuelve un tema la intimidad con el Señor para la comunión, algo tan fundamental, que el Espíritu Santo, cuando tú llegas allí, y aún si no sabes pedir, el Espíritu Santo viene e intercede en tus oraciones por ti. Miren, yo le he dado vueltas al orar, porque la palabra dice que no oramos como debiéramos. ¿Por qué no oramos como debiéramos? Pues porque nuestras oraciones son todo el tiempo reclamando las promesas que ya fueron dadas para nosotros. Es como si mi hija me dijera, orar al Señor: Padre, toca el corazón de mi papá para que me preste el carro. Padre, no, es de ella y lo puede usar, pero tiene que cumplir con una condición, tiene que tener pase y un curso para que no vaya a cometer un error. O sea, Dios, ¿qué nos da a nosotros? Dios no nos va a conceder a nosotros peticiones que nos van a dañar. Dios concede peticiones que nos van a hacer ¿qué? Provecho. Pero cada petición, cada promesa que Dios ha dado en nuestra vida, yo sí le he dicho al Señor, y el Señor me dice que cada promesa tiene una condición, y la gente cree que no, ya está hecho, sí, amén, ya está hecho, ahora cógelo. ¿Cuál es la condición para que lo tomes? 1, creer; 2, reposar. Y para creer y reposar tienes que vivir la vida del Espíritu, y si no, te quedaste viendo un chispero. Vida del Espíritu. Condiciones para poder alcanzar las promesas de Dios. Condiciones para poder vivir la vida del Espíritu. Condiciones para poder vivir en el reino de los cielos. Pero nosotros queremos que con nuestra vida natural, toda oración que le hacemos a Dios, Dios la conteste. No es así, no funciona así. No funciona de esa manera. Dios es bueno. Pero la palabra dice que es galardonador de los que le ¿qué? Buscan. Bueno, ¿qué? Buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Tú y yo le buscamos? ¿Tenemos tiempo para eso? No lo tenemos. Venimos a la iglesia y estamos haciendo caras. Estamos mirando el reloj. Estamos cansados. Tengo hambre. Ya me quiero ir. El pastor otra vez está predicando muy largo. No, por Dios. Se hace un devocional en casa y están bostezando. Están casi que se duermen. Van a leer la palabra y todos se le unieron las letras. Yo no sé, yo no entiendo. Es que por eso no me gusta leer la Biblia, porque es que uno se enreda. Y por esa letra tan chiquita. Y a todo le ponen pero. ¿Cuál es tu comunión? Eso no viene por ósmosis. Sí, la gracia del Señor Jesucristo hace todo por ti, claro que sí. Pero la palabra dice que tú tienes que fortalecer tu espíritu. Tu espíritu. El Espíritu Santo te dice: oye, ven, lee lo que yo tengo aquí para ti. Pero si tú no quieres leer, oye, ven, yo quiero charlar contigo. No, ahorita no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy ocupado y estoy cansado. Si a usted, lo voy a decir con todo mi corazón,
Nunca el Espíritu Santo lo ha invitado a orar, a mí sí. Sí, yo no puedo decir que no. Yo todas las mañanas, yo tengo una invitación y no la hice yo, se los voy a contar. No fui yo el que decidí levantarme en las mañanas a las 4:30 o 5 a orar. No fui yo. Yo no quiero. Yo quiero dormir más. ¿A quién no le gusta dormir en tierra fría más? ¿Quién se va a levantar a las 4:30 de semejante frío que hace? A las 4:30 arranca el frío allá, aquí. Porque eso antes de las 4:30 el frío todavía no arranca. Pero yo no sé por qué a las 4 de la mañana arranca un frío, pero loco, loquísimo. Que uno quisiera estar metido en un costal, en una sábana, entre el colchón. Yo no. Pero él me dice, ¿quieres que hablemos? Como el poema. ¿Quieres que hablemos? Yo le digo, está bien, empieza. Habla a mi corazón como otros días. Yo le digo, me dice, mañana, ¿quieres que hablemos? Yo, claro que sí. Es de verdad, que no estoy diciendo que es que yo. Entonces, como él me invita a tener comunión con él, a que me comunique con él, porque él quiere escuchar mi voz, él también me quiere hablar, pero yo a veces estoy tan ocupado que me dices que después de que tú te paras de ahí, yo ya no puedo hablar de muchas cosas porque tú estás muy ocupado, tú estás escuchando otras cosas. Entonces yo quiero que lo primero que hagas es escucharte a mí. Entonces yo digo, amén. Eso puede sonar muy religioso para muchos, pero cada uno con su tiniebla. Si usted no lo quiere creer, tranquilo, yo no lo voy a obligar. Si usted no quiere fortalecer su espíritu, tranquilo, yo no lo voy a obligar. Y el Espíritu Santo va a decir, ¿por qué? Ven, ¿por qué no lo haces? Ahorita es el Espíritu Santo que le está diciendo, saca tiempo para que te comuniques conmigo. Porque mira, tú no sabes orar y yo quiero clamar contigo. Romanos 8, 26 y 27. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Por eso el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si ese versículo usted no lo invita a que le diga al Espíritu Santo cómo orar y que le enseñe, y si ese no lo invita a tener una cita diaria con el Señor para alimentar su espíritu, es lo mismo como cuando usted no decide ni desayunar, ni almorzar, ni comer. Lo invito a que no lo haga. No vuelva a desayunar, almorzar y comer. No lo haga. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué no? Ese es uno de los principios. Entonces, por medio del Espíritu Santo y de nuestro espíritu, tenemos comunión con Dios. Caminando en su palabra, meditando bajo el entendimiento del Espíritu Santo, tenemos comunión con Dios. Hacer lo que la palabra dice, no tan solo oidores, sino hacedores, como dice Santiago 1, 22 y 20. Del capítulo 1, versículo 22 al 27, está todo el tiempo allí el apóstol hablando. No sean tan solo oidores, seamos hacedores. Hagamos lo que nos corresponde. Sí, la gracia del Señor Jesucristo es maravillosa. Nos ama, nos provee, nos perdona, hizo todo por nosotros. Pero tu espíritu en ese nivel, el día que venga una tempestad, un viento fuerte, ¡pum!, queda como la hojarasca. Entonces, ¿en qué nivel estás de tu vida espiritual? ¿Estás en hojarasca, en heno, en madera, en plata, en oro? ¿En qué estás? Y eres tú, no soy yo, no es el pastor. Llegue a otro nivel. Busque los galardones de Dios. La palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuáles son los galardones? Después les voy a explicar cuáles son los galardones.
Pero hay muchas cosas maravillosas en Dios. Hablar con Dios. 1 Juan 5:14. Y dejamos ahí. Dios es bueno, amados. Pero muchas de las cosas que queremos tener no las podemos tener. Muchas de las cosas que queremos hacer no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de la fuerza humana. Esto no es un tema solamente de la voluntad del hombre. Aquí tiene que ver e interviene lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros decidamos. Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros, pero nosotros eso no lo hemos entendido. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No? ¿Esa no es la confianza? Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es nuestra confianza. Y que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo les invito para que, pónganse en el filo, yo les invito para que tengan un concepto claro de la palabra. Jesús Dios, el Espíritu Dios, Dios Espíritu, Dios Hijo, Dios Padre. Pero ¿cuántas veces no vimos en la palabra al Señor Jesucristo hablando de Dios? Y dice que Él habla lo que Dios le decía que hablara. Él era la palabra, por lo tanto usted no va a ver a Jesucristo estudiando la palabra. Él era la palabra. Pero sí ves y encontramos capítulos en donde Jesucristo está en oración. El Espíritu Santo estaba en Él. Él tenía comunicación plena y Dios le hablaba a Él. Y Él decía que Él no hablaba por su propia cuenta, sino lo que Dios le decía. Pero entonces, ¿para qué oraba? Si orar no es importante, que muchas personas dicen que eso de estar orando y orando, porque ahorita hay tanta teoría suelta que tengan cuidado, hay tanto pensamiento desviado que hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué Jesús oraba? Si Él tenía la comunicación más directa con el Espíritu de Dios y con Dios, ¿para qué oraba? Y oraba harto. Un día se fue a orar y los discípulos quedaron dormidos porque el hombre llevaba ya más de 2 horas orando y les dijo: oiga, ni siquiera pueden un ratito orar, velar, porque allí en la oración, escuche esto porque nosotros tenemos el concepto de orar a Dios para pedir. Nuestras oraciones son pedigüeñas, solo son para pedir. Y la oración, más que pedir, es esa comunión perfecta en donde Dios conoce tu corazón, conoce tu necesidad y conoce tu vida. En la oración, Dios sabe qué hay en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo oras tú? El sábado, ayer en la mañana, madrugada, tenemos oración pastoral con todos los pastores de la misión a nivel nacional y mundial. Y el apóstol decía algo: escuche esto que voy a decir. Cuando tú oras, conoces muchísimo a la otra persona. Cuando tú escuchas orar a una persona, conoces mucho de la otra persona a nivel espiritual. Y el apóstol decía, orando, el Señor estaba orando antes de entregarle la reunión a los 2 pastores que le iban a dirigir. Ya me tocó ya dirigirla 2 veces. Yo no había entendido por qué el apóstol siempre repite algunos. Y él decía: Señor, pon oraciones renovadas y edificantes. Yo quedé, ¿no? Oraciones espirituales, no oraciones del alma. Por eso el orar en lenguas, él insiste muchísimo en orar en lenguas.
Pero cuando decía eso, o sea, renueva, revitaliza nuestras oraciones. Y a veces tenemos muletillas en nuestras oraciones, feas. Y cuando él estaba diciendo a eso, yo dije, ya sé por qué él hace repetir personas, pastores. Hay 54 pastores. Y si han hecho oración, 15 no han hecho más. No sé, pero el Espíritu me decía, escucha esa oración que hay allí, que es de un pastor. Escucha. Es una oración sin comunión. Sin comunión. Oraciones sin comunión. La oración donde no está la palabra es una oración sin comunión. Señor, yo le doy gracias porque tú eres bueno. Señor, yo sé que tú sí, yo sé yo. No, ¿qué dice la palabra? Orar la palabra. Tu palabra dice. Tu palabra dice. Tú dices en tu palabra. Está escrito en tu palabra. Cuando tú entras con el justo juez a hablarle de leyes, hablar con él, tienes que hablarle en su lenguaje, en leyes, en la palabra. Cuando hablo de leyes, hablo de la Biblia, no hablo de la ley, hablo de la palabra, sus estatutos, sus principios. Quiero dejar eso en su corazón, en su mente. Quiero dejarle eso para que usted pueda entender un poco el concepto de la oración, el concepto de la oración. Que la oración no es religiosidad. La oración no es un tema de arrodillarme o pararme o orar por orar. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y la oración dirigida por el Espíritu Santo de Dios es una oración de comunión con el Padre. Hay un adagio que es muy natural, y lo voy a decir. Cuando a una persona le dice, hable, es que necesito que hagamos esto y esto y esto. Y uno le dice, no, es que pero yo tengo que hablar con mi esposa del tema. Dice, bueno, entonces esta noche ahí con la almohada hable. Se llama este momento de intimidad. Coméntenlo. En la intimidad se mueven los más grandes secretos de Dios. En la intimidad se mueven los más profundos conceptos de la vida del Espíritu. Pero es en la intimidad. Y quiero que tú y yo lo hablemos de esa manera. ¿Bien? Quiero que tú y yo entremos en oración delante de la presencia del Señor. Pero lo hagamos con conocimiento. Con conocimiento. Porque es la única manera de poder entender cómo vamos a recibir las promesas. Cierra sus ojos. Padre, tu palabra dice que no sabemos orar. O no oramos como debiéramos. Que por eso muchas veces no podemos recibir. La palabra dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Padre, ponemos en tu presencia nuestra vida. Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo, que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y por tu Espíritu, que tu palabra dice que nos guía a toda verdad. Hoy te pedimos, por medio de esa palabra, que tu Espíritu nos guíe a la verdad que es Cristo, a vivir en la luz y no en las tinieblas. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que ilumines y, como dice tu palabra, transformes nuestro espíritu de entendimiento para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios. Es lo que dice tu palabra. Padre, haz que nuestra vida, haz que nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, anhelen, Señor, esa vida del Espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todas las cosas que han sido hechas y han sido dadas de la vida y la piedad sean para nosotros en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestra vida y nuestra relación contigo por medio del Espíritu esté guiada y dirigida a la verdad de Dios. Llénanos con tu presencia, Padre, que desde nuestro interior corran ríos de agua viva, el río de agua viva del Espíritu.
Padre, que podamos entender tu verdad y que tu comunión, la comunión contigo por medio de tu Espíritu, esa comunión íntima con los rectos, que podamos cada día nosotros hacer las cosas en adoración. Tu palabra dice que tú buscas adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre, y esos somos los adoradores en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo a la iglesia. Muchas bendiciones para todos.